Hola a todos, soy la doctora María José Flores y en esta videoclase vamos a hablar sobre el epitelio glandular. El epitelio glandular es aquel que forma a las glándulas tanto en sus porciones secretoras y conductoras, como por ejemplo el epitelio que encontramos en la glándula tiroides y también en las glándulas salivales. Las glándulas las vamos a clasificar en tres grandes categorías: glándulas exocrinas, endocrinas y mixtas. Las exocrinas son aquellas que liberan su secreción a través de conductos a la superficie corporal, como por ejemplo las glándulas salivales que excretan la saliva hacia la boca. También están las glándulas endocrinas que liberan hormonas directamente a los vasos sanguíneos, como por ejemplo la glándula tiroides que secreta las hormonas tiroideas directamente a la sangre para que hagan el efecto en diversos órganos. Y también tenemos glándulas mixtas que tienen componentes tanto exocrinos como endocrinos, como es el caso del páncreas, que en su componente endocrino produce hormonas como la insulina y el glucagón, y en su componente exocrino se encarga de la producción del jugo pancreático. En esta clase vamos a tratar las características de las glándulas exocrinas, recordando que estas son las que liberan su secreción a través de conductos a las superficies corporales. Vamos a tomar como ejemplo al páncreas en su porción exocrina, que es donde se produce el jugo pancreático, y vemos que estas glándulas tienen dos porciones: un conducto excretor, que es el que transporta los contenidos de la glándula hacia la superficie, y un adenómero, que es la porción que se encarga de la producción de cualquier sustancia que secrete esta glándula. En el caso del páncreas sería el jugo pancreático. Las glándulas exocrinas las vamos a clasificar a su vez según diversos criterios. Comenzamos por el número de células. Según esto, pueden ser unicelulares o multicelulares. Como ejemplo de una glándula unicelular tenemos a la célula caliciforme, que son células productoras de moco que se encuentran alternadas entre las células epiteliales de revestimiento, y estas las vamos a encontrar en diversos epitelios, como por ejemplo en la vía respiratoria y también en el epitelio intestinal. Por otro lado están las glándulas multicelulares, que como su nombre lo indica, están compuestas por múltiples células, y aquí tenemos como ejemplo la glándula sudorípara y vemos en el diagrama la gran cantidad de células que la componen. También podemos clasificar las glándulas exocrinas según su conducto excretor. Este puede ser simple cuando no se divide, o puede ser compuesto cuando se divide para alcanzar diversos adenómeros. También, según el adenómero o la forma de este adenómero, podemos clasificarla en tres categorías. Primero, tubular, cuando tiene forma de tubo, y esta a su vez puede ser recta o glomerular. Recta cuando tiene un solo trayecto, y glomerular cuando se enrolla sobre sí misma. También puede ser un adenómero tubuloalveolar, que tiene una primera porción tubular y luego se dilata hacia el final formando un alvéolo. Y también tenemos adenómeros acinares, que pueden ser simples o ramificados. Simples cuando no se divide, y ramificados cuando este adenómero se ramifica en diversas porciones. Así no significa que tienen una forma redondeada. Entonces, habiendo visto todos esos criterios, podemos clasificar a las glándulas exocrinas, como vemos en este diagrama. Tenemos primero aquí una glándula tubular simple recta. Es tubular porque tiene forma de tubo, recta porque sigue un solo trayecto, y simple porque su conducto excretor no se divide. Luego tenemos una glándula tubular simple ramificada. Vemos que su adenómero tiene forma de tubo. Su conducto excretor es único, es esta porción aquí coloreada en morado, pero su adenómero se divide y por eso se denomina ramificada. Tenemos también una glándula tubular glomerular o enrollada, que vemos que es un túbulo que se enrolla sobre sí mismo. También tenemos una glándula acinar simple, acino porque su adenómero tiene una forma redondeada, y simple porque su conducto excretor no se divide. Aquí tenemos una glándula acinar simple ramificada. Es acinar porque su adenómero tiene una forma redondeada, simple porque su conducto excretor no se divide, y ramificada porque el adenómero sí forma distintas porciones.
Aquí tenemos una glándula tubular compuesta, tubular porque su adenómero tiene forma de túbulo, y compuesta porque el conducto excretor se divide en varias porciones para alcanzar todos estos adenómeros. Esta es una glándula acinar compuesta, vemos igualmente que el conducto excretor se divide en varias porciones para alcanzar a todos estos adenómeros, y esta es una glándula tubuloacinar compuesta. Observen aquí que tiene una primera porción tubular, luego se dilata en forma redondeada, por eso es tubuloacinar, y compuesta porque su conducto excretor se dividió en varias porciones para alcanzar todos los adenómeros. Poco a poco iremos viendo cada tipo de glándula y tendremos la capacidad de clasificarlas según su morfología. Ahora, también podemos clasificar las glándulas exocrinas por otros criterios fuera de los morfológicos. Vamos a comenzar según el tipo de secreción. Pueden ser glándulas exocrinas mucosas, serosas o mixtas. Las mucosas, como su nombre lo indica, producen moco. Y cuando observemos estas células en cortes histológicos, las vamos a ver con un citoplasma vacío, porque el moco durante la técnica histológica se pierde, y como forma la mayor parte del citoplasma, pues vamos a ver un espacio vacío que era donde estaba presente. Y estas células van a tener un núcleo plano en su polo basal. Las glándulas serosas producen secreciones proteicas, como por ejemplo las glándulas salivales, tienen un citoplasma basófilo porque al ser células que producen gran cantidad de proteínas, tienen un retículo endoplásmico rugoso muy abundante que le da una característica basófila al citoplasma, y el núcleo de estas células va a ser redondeado. También tenemos glándulas mixtas que poseen ambos tipos de células, tanto mucosas como serosas, y en estos vamos a encontrar que las células mucosas se encuentran hacia el centro del adenómero y las células serosas se encuentran hacia la periferia formando una media luna. Vamos a verla en cortes histológicos. Vemos aquí las glándulas mucosas. Fíjense que esto es un adenómero y aquí podemos observar unas células que tienen espacios vacíos. Vean que el citoplasma no tiene ningún tipo de tinción. Y hacia la base podemos ver los núcleos de esas células. Con esto podemos decir que son células productoras de moco. Tenemos en este lado las células serosas, que vean que tienen un citoplasma muy basófilo. Vean que también tiene la presencia de gránulos, que es donde se encuentra almacenada la secreción proteica de esa célula, y los núcleos de estas son redondeados. Y por último, la glándula exocrina mixta, donde vemos en el centro de este adenómero las células mucosas con su característica de citoplasma vacío y núcleos basales, y en la periferia, formando una media luna, están las células serosas, que son basófilas y con núcleos redondeados. También podemos clasificar las glándulas exocrinas según el mecanismo de secreción. Tenemos, en primer lugar, la secreción merocrina, que es cuando la glándula, o cuando la célula, mejor dicho, produce su secreción mediante gránulos que se excretan por exocitosis hacia la superficie, como es el ejemplo de la glándula sudorípara. Tenemos también células apocrinas que generan su secreción mediante vesículas rodeadas de membrana, y estas se excretan tomando una parte de la membrana plasmática. Aquí tenemos como ejemplo la glándula mamaria. Y también tenemos la secreción holocrina, en el cual la célula sufre apoptosis y se excreta como un todo hacia la superficie, como es el ejemplo de la glándula sebácea. Las funciones del epitelio glandular en general es la producción de secreciones digestivas, no solamente en el tracto digestivo, sino también, por ejemplo, en la boca. Tenemos también que se encargan de la producción de secreciones protectoras como el moco y el sudor, y también de la producción de hormonas cuando se encuentran conformando glándulas endocrinas. Como puntos a recordar en esta clase, recuerden que el epitelio glandular forma las glándulas endocrinas, exocrinas y mixtas. Las glándulas exocrinas las vamos a clasificar por múltiples criterios, que son por su conducto excretor, por la forma de su adenómero, por el tipo de secreción y por el mecanismo de secreción. También que las glándulas exocrinas pueden tener distintas combinaciones de conductos excretores y adenómeros,
que el tipo de secreción da una apariencia distinta a la célula del adenómero, como vimos con las células mucosas, serosas y mixtas, y también que el epitelio glandular va a tener funciones diferentes según el órgano en el que se encuentre. Muchas gracias por su atención.